Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo convertir un programa estructurado a un programa con modularidad o con funciones. Bien, aquí tengo este programa que lo que hace es calcular el factorial de un número. Recordemos que el factorial de un número es multiplicar, vamos a ponerlo acá arriba. Por ejemplo, tengo 5 factorial. Esto va a ser a multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sí, y bueno, lo que hace este programa es eso, sacar el factorial del número que nosotros le indiquemos. Vamos a ejecutarlo. Y aquí está. Aquí ingresa el número para sacar su factorial. Vamos a decir que, por ejemplo, 5. Y su factorial es 120. Si decimos que calcule otro, por ejemplo, de 7, su factorial es 5040. Ok, para convertir esto a un programa con modularidad, con un módulo o con una función, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está el proceso que va a hacer el cálculo para sacar el factorial. En este ejemplo, esta parte es el proceso para calcular el factorial. Y termina aquí. Termina proceso. Ok, entonces esto es lo que voy a poner en un módulo, una función. Como estamos trabajando con programación estructurada de objetos, que es el C Sharp, más bien el C Sharp trabaja con programación orientada a objetos, aunque nosotros no estamos viendo programación orientada a objetos, se necesita poner algunas cosas que no vamos a ahondar mucho en ellos, porque si no, vamos a tardar mucho. La programación orientada a objetos se ve en otro curso. Vamos a poner static. En este caso, lo que quiero que me regrese la función, sí, que comienza aquí. Lo que quiero que me regrese la función es el resultado de esta multiplicación, el resultado de el ciclo que va a multiplicar 5 por 4, o en el caso en el ejemplo de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces lo que me va a regresar es fac, el resultado de fac. Y en este caso, fac es de tipo long. Entonces voy a poner static long y luego el nombre de mi función o módulo que va a ser factorial. Este trozo de código, y todas las funciones deben de abrir y cerrar llaves. Este trozo de código lo que va a recibir es un número para poder realizar las operaciones. En este caso lo que va a recibir es un número de tipo entero y le voy a poner X. Ok, entonces ya tengo lo que me va a regresar es el resultado de esta operación. Como esta variable es de tipo long, entonces aquí le voy a decir que lo que me va a regresar es de tipo long. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, copiarme todo lo que es el proceso. Hasta aquí lo voy a cortar, control X, y lo voy a pasar acá. Ok, y aquí en lugar de F va a ser X. ¿Por qué? Porque X va a tener un número que yo le voy a pasar y ahí ese número se va a copiar. Y entonces lo va a comparar con X. ¿Ok? Y creo que ya es todo. Bien, necesito dos variables que me hacen falta, que las tenía declaradas aquí en el cuerpo principal, en la función principal que es el main, que es este de fac y el de int i. Voy a borrarlos de aquí y voy a dejar aquí, le voy a dejar fa. Y acá voy a declarar variable i, que es la que necesito, y también voy a declarar fac, que es de tipo doble. Entonces ya estoy aquí teniendo fac, que es de tipo doble. Yo le estoy indicando aquí que una vez que se realicen los cálculos, me va a regresar un valor de tipo long. ¿Qué variable es de tipo long? Fac. Entonces, siempre que vamos a regresar un valor, vamos a utilizar la palabra reservada return. En este caso, fac. Y bueno, aquí fac me dice que no está inicializada, lo voy a inicializar en 0. Y ya está. A ver qué dice. Ah, ok, aquí perdón, aquí le puse doble y es de tipo long. Listo, ahora sí. Y ya está. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí dentro de mi cuerpo principal? Bien, dentro del cuerpo principal voy a llamar a la función. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo directamente cuando imprimo factorial. O puedo hacer lo siguiente. En este fac ya no va a funcionar. Y aquí fac en lugar de 0 va a ser 1. Ok, entonces esta es mi función que me va a calcular el factorial. En caso de que x sea 0 o sea 1, fac se le va a asignar el valor de 1. En caso contrario, entra un ciclo y va a hacer esta multiplicación. Cuando termina, me va a regresar el resultado de esta operación a donde yo llame a la función. ¿Dónde voy a llamar a la función? Aquí dentro del main. En el main les comentaba, puedo hacer de dos formas. Puedo ponerlo directamente aquí o puedo hacer lo siguiente. Tengo una variable que se llama fa.
y le voy a poner igual a factorial y le voy a pasar el valor que tenga f. Y entonces, si yo escribo un 5 aquí, el programa va a ir a buscar a la función factorial, que en este caso es esta de aquí, y este 5 que yo le puse a f cuando lo capturé, se lo paso a la función y lo recibe aquí en x, y entonces x va a tener el valor de 5, viene a declarar las variables, si lo que yo le pasé a x es 0 o es 1, entonces a factorial se le asigna el valor de 1, en caso contrario entra a un ciclo donde calcula la multiplicación, termina y regresa, ya sea que regrese 1 o que me regrese la multiplicación en caso de que el número que yo haya pasado aquí, que le haya mandado, sea diferente de, perdón, sea igual a 0 o sea igual a 1. Y ya para desplegar aquí, en lugar de desplegar aquí fa, pues va a ser fa, que es el valor que va a tener fa una vez que regrese el valor aquí. Bien, vamos a ejecutar este código. Y si observamos aquí, ingresa el número para sacar el código, que en este caso es esta parte, es esta parte de aquí. Ingresa el número para sacar el código. Una vez que yo le pongo el número, se llama a la función factorial, se le pasa ese número, lo recibe, se inicializan variables. Si el número que le pasé es 0 o 1, a fac se le asigna 1. En caso contrario, se hace la multiplicación y ya sea que se le asigne 1 o la multiplicación, va a regresar el valor. Ese valor lo recibe fa y me va a imprimir el factorial de 5, 6 o el número que sea, es igual a lo que tenga la variable fa, que ya regresó algo la función. Entonces, por ejemplo, si le pongo 5, el factorial de 5 es 120. Le digo que repita. Si le pongo 8, está el factorial de 8 es 40.320. Por ejemplo, el de 4, su factorial es 24. ¿Okay? Y bueno, así estamos convirtiendo lo que era un programa eh, estructurado en modular. Si les comentaba, la segunda forma es que yo ponga esto, la llamada a la función, directamente aquí en lugar de fa. Sí, esa es otra forma de llamar a la función. Ok, bien, vamos a ver otro ejemplo. Por aquí tengo otro ejemplo. Y es este de aquí. Este ejemplo lo que hace es calcular la suma, resta, multiplicación y división de dos números. Vamos a ver cómo funciona. Tengo aquí y bueno, me apareció un menú. Si le digo que sea división, 4, me va a decir ingresar el primer número, lo ingreso el segundo y el resultado de división es 3 punto algo. ¿Ok? Y ahí está. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí se pueden hacer de varias formas. Voy a hacer nada más 2 o 3 funciones para que sea esto rápido. Puedo tener yo esto en una función que se llame menú. Por ejemplo, static. Voy porque no me va a regresar ningún valor. Y le voy a poner el nombre de menú. Tampoco me recibe ningún valor. Entonces le pongo así. Y lo que voy a hacer es copiarme esto a mi función. ¿Cómo voy a llamar a mi función? ¿Cómo voy a decir, quiero que despliegues esto? Donde estaba este código, voy a colocar menú. Y abro y cierro paréntesis y punto y coma. Como no me va a regresar ningún valor porque le estoy diciendo que es de tipo void y tampoco va a recibir ningún valor la función, entonces simplemente pongo menú. Sí, y aquí vamos a ponerle, se llama a la función o método menú. Y lo ejecutamos, van a ver que va a aparecer el menú. Y ahí está. Ok, si le doy nuevamente en los 5 vamos a salir, le doy 2, ingresa el primer número, ingresa el segundo número y ahí está. Y nuevamente me vuelve a aparecer el menú. Ok, entonces esta función únicamente va a desplegar este código. Vamos con otra función que va a ser la de suma, vamos a ver, suma. Como res n1 n2 es de tipo doble, entonces aquí le voy a poner static y de tipo doble, vamos a ponerle suma. Y suma va a recibir dos valores que son también de tipo doble. Por ejemplo, x1, doble, x2. Abro y cierro paréntesis. Todas las funciones van a llevar paréntesis al inicio y al final. Y reciban o no parámetros, siempre vamos a poner los paréntesis. Ok, entonces aquí ya tengo suma. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto que está aquí. Es más, ni siquiera puedo hacerlo mucho más fácil. Puedo nada más aquí poner la multiplicación, bueno, más bien aquí la suma de x1 más x2 de la siguiente forma. Esto es muy sencillo. ¿Qué hacen las funciones? Hacer un programa muy grande, dividirlo en programas más pequeños. A lo mejor estos ejemplos no son tan complicados porque pues no es mucho código, pero cuando se empieza a hacer complicado o a crecer mucho nuestro código, pues es conveniente utilizar lo que son funciones, módulos o métodos. Ok, voy a borrar esto y lo que voy a hacer lo siguiente. Aquí para no utilizar una variable, lo único que voy a poner es return
y voy a poner x1, si es la suma, más x2, y punto y coma. Y aquí entonces estoy sumando lo que recibe x1 y lo que recibe x2. ¿Cómo voy a llamar a mi función? Bueno, aquí por ejemplo, que es la de la suma, el resultado de la suma es, aquí en lugar de poner res, esa es una forma. En el ejemplo anterior vimos que utilizamos una variable. Aquí igual puedo utilizar res, bueno, vamos a hacerlo primero. Res es igual a suma de n1, y n2, y punto y coma. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar a este punto del código. Tengo suma, que está aquí. Va a buscar la función, método o este, bueno, función o método o trozo de código. Va a ir a suma y le va a pasar n1 y n2. Aquí previamente yo los capturé. Entonces, si capturé un 8 en n1, le va a pasar ese 8 a x1. Si capturé un 6 en n2, este n2, que es el 6, se lo va a pasar a x2, hace la suma y lo regresa donde es llamado. Aquí es llamado y el resultado de esa operación se va a asignar a res y aquí lo va a desplegar. Esa es una forma. Bien, aquí estoy utilizando una variable. Vamos a copiar y pegar. Recuerden que siempre hay que hacer un copiado y pegado inteligente. Entonces vamos a poner un control C, un control V y en lugar de suma va a ser resta. Y aquí pues en lugar de sumar vamos a poner menos. Ahí está. Voy a borrar esto de aquí que es la resta. Y voy a hacer la otra forma que les comentaba. Aquí voy a llamar a resta, pero le voy a pasar n1 y n2. Y entonces cuando llega a el número, la opción 2, va a decir el resultado de la resta es, encuentra la función resta, va a buscarla y aquí la va a encontrar. Entonces lo que tenga n1 se lo pasa a x1, lo que tenga n2 se lo pasa a x2, hace la resta y el resultado se regresa donde fue llamado aquí. Entonces aquí va a regresar el resultado y lo va a imprimir con este 0. Ok, lo mismo vamos a hacer con multiplicación. Igual si quieren aquí lo hacemos como en el primer ejemplo. Aquí va a ser, vamos a ponerle multi, a ver, la cosa de completar, vamos a escape, n1, n2, y punto y coma. Todavía no tengo a multi. Recuerden, hay que hacer un copiado y pegado inteligente. Vamos a ponerle control C. Nos voy a armar las otras dos, que es la de división. Resta, multi y divide. Ok, y aquí lo único que va a cambiar es el operador. Entonces ya tengo suma, resta, multiplicación, división. Me van a regresar tipo de dato doble. Tengo menú que no me regresa ningún valor y ni recibo ningún valor. Y bueno, aquí ya tengo multi, tengo res. Y en este último voy a borrar esta operación. Y voy a llamar directamente a mi función desde el line, que sería divide 1,n2. Y listo. Ya tengo ahora sí lo que es la suma, sí, donde se le asigna una variable, y se despliega. Tengo la resta, donde llamo directamente desde el console line. Tengo multiplicación, que también se le asigna una variable. Y tengo la división, que también le llamo directamente desde el console line. Okay, recuerden, lo que hace es ir a buscar la función, en este caso divide, el valor que tenga n1, que ya se lo asignamos aquí, se lo pasa a x1, el valor que tenga n2, se lo pasa a x2, se hace la multiplicación, aquí es división, perdón, se hace la división y el resultado se regresa donde fue llamado acá, y aquí se va a esperar el resultado con este 0. Vamos a probar nuestro código, vamos a darle un barrido nada más para que lo chequen. Ahí tenemos la función menú, la función suma, resta, multiplicación, división. Aquí podríamos utilizar también una variable de tipo doble, hacer la operación y después poner el return. Sí, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Doble R. Y le pongo aquí R igual a x entre 2. Y le pongo return R. Y eso es exactamente lo mismo, nada más que bueno, acá estamos hablando de lo que son variables. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos nuestro código. Por ejemplo, si es la división 4, ingresa un número 10, ingresa otro número 4 y el resultado es 2.5. Por ejemplo, la resta, digo que es 2, que reste 5 menos 6 y el resultado es menos 1. Nuevamente, cuando yo hago esto, ingresa el número 1, se ingresa n1, n2 y en el caso de la resta, pues aquí lo que estoy haciendo es este 5 que tiene n1 y este 6 que tiene n2 se van a copiar aquí a la resta x1, x2, se hace la resta, se regresa y el valor se va a desplegar donde fue llamado, que es en este caso. Y bueno, así es para cada una de las opciones.
le pongo salir, pues me saca el programa. Ok, entonces así es como podemos pasar un programa estructurado a un programa modular. Espero que les haya servido y recuerden, hay que practicar.